All right, let's talk about Ukraine, shall we? Ukraine has been carrying out, of course, a genocide on ethnic Russians that live in what was formerly Eastern Ukraine. They've been doing it for years, of course, using U.S. weapons since 2014, of course, after the CIA-backed coup in that country. Well, in recent days, Ukraine has really ramped up its attacks on these civilian areas. And of course, it's inconvenient to talk about all these civilian attacks. Like, you know, friend of the show, Patrick Lancaster, of course, has been covering it for years. We've had him, Patrick, on the show many, many times in Donetsk, in Donbass, in Luhansk, in all of those areas near Zaporizhia, where these areas, you know, schools, playgrounds attacked by where these civilian, there's no military targets in these areas. Hitting nursery schools is not a civilian target, or is not a military target. So why is Ukraine continuing to target these zones and using American weapons? By the way, American HIMARS using all of these drones, hundreds and hundreds of drones launched into Crimea over the past 24 hours, ahead of the victory celebrations that were set to take place in Moscow. And a massive attack inside of Crimea just happening, targeting Russian military infrastructure, they say, there. Again, Crimea is supposed to be on the table for negotiations right now. Like, you need to walk away from Crimea, Zelensky. This was part of Trump's message to him. Also, maybe the other big regions, of course, that voted to become part of the Russian Federation. It was also part of the Minsk agreements, but they attacked anyway. So they have never actually honored their agreement to be peaceful with the people of Crimea or Eastern Ukraine. Look that up. Easy to find. Sorry. Oh, okay. On top of that, reports this week the United States is sending Zelensky more weapons again. I thought Trump was done with that. Un dron ucraniano fue derribado al aproximarse a Moscú justo cuando el avión de Xi Jinping estaba aterrizando. Ojito con eso, amigos magos. Ojito con eso. Veremos cuando acabe la tregua qué hace Rusia. Vamos a ir apuntando puntitos, los puntitos de Ucrania. Este es uno bastante importante. Veremos lo que pasa cuando acabe la tregua. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no han cesado las operaciones militares contra Rusia a pesar del alto el fuego declarado. Ucrania, según Rusia, no cesa sus ataques durante la tregua. Se registraron un total de 488 violaciones del alto el fuego. Desde las 12 horas de esta noche, Rusia ha declarado dicho alto el fuego y el Ministerio de Defensa ruso anunció el fin de las hostilidades en la operación militar especial y en la zona de conflicto. Moscú confirma el cumplimiento del alto el fuego por su parte. Y fijaos lo que nos dice la oficina de Zelensky. La oficina de Zelensky dijo que había discutido el alto el fuego de 3 días de Rusia con aliados occidentales antes de su inicio. En las negociaciones en línea participaron desde el lado ucraniano el jefe de la oficina de Zelensky, Yermak, el ministro de Defensa, Umerov, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sibija. Por su parte, Estados Unidos, representado por los asesores de Trump, Keith Kellogg, alias Don Pimpón, Steve Witkoff, y por la parte europea, el asesor de Macron, Bonn, el asesor de Seguridad Nacional de Starmer, Powell, y Merz Sauter, asesor de del recién electo canciller alemán. Algo tendrá que decir Occidente al respecto, Alberto, porque como vamos a ver ahora, Ucrania continúa atacando y ojo que está atacando, como nos decía. Explosivo y censurado. Una bomba informativa estalla desde Moscú. Ucrania intentó acabar con Xi Jinping durante su visita a Rusia. Un dron lanzado en pleno vuelo buscó derribar el avión del líder chino. El ataque fue repelido por Rusia, pero el mensaje es claro. Kiev y sus aliados occidentales están dispuestos a desatar una guerra global. La prensa occidental calla, pero las consecuencias podrían ser demoledoras. China, silenciosa pero furiosa, prepara su respuesta. Serbia también estuvo en la mira de drones ucranianos, pero ahora Volodymyr Zelensky, acorralado, enfrenta un inminente operativo ruso con misiles, ciberataques y comandos especiales. Vladimir Putin no planea negociar. Quiere borrar a Kiev del mapa. Se habla incluso de tropas norcoreanas apoyando la ofensiva. El objetivo final, capitulación forzada. El mundo guarda. Ucrania cae, todo arde.
Odessa, Poltava, Kiev, todos bajo fuego. Las tropas rusas avanzan sin freno y han reducido a ceniza los bastiones clave del régimen ucraniano. Las alarmas suenan en cada rincón del país, pero ya no queda nadie que pueda responder. Volodymyr Zelensky está solo, cercado y sin escapatoria. Lo que parecía una guerra estancada ha estallado una tormenta de fuego que lo arrasa todo. Y es que Rusia va por todas, porque la ofensiva siempre de noche, sin aviso y en cuestión de horas, convirtió instalaciones militares en escombros humeantes. No es solo un ataque, es el golpe definitivo. Por supuesto, el mundo observa, pero nadie quiere intervenir, porque Ucrania arde y el reloj de Zelensky se agota. ¿Qué decisión se tomarán en las próximas horas? ¿Se rendirá o arrastrará a todo el país al abismo? Porque Ucrania ya no tiene dónde ir. Rusia sigue arrasando con todo. Y esto no es una exageración, es la realidad. Y en los últimos días varias ciudades están completamente bajo fuego. Y Zelensky, sí, el presidente ucraniano, está acorralado. Y lo que estamos viendo es la consecuencia directa de años de decisiones fallidas, de discursos inflados y de una arrogancia política que hoy se estrella contra la fuerza de un ejército que parece no detenerse. Y agárrense, porque la noche del 4 de mayo pasado fue un día especial, digamos una suerte de punto de quiebre. Y esa noche, mientras todo el mundo estaba plácidamente durmiendo, Rusia dio el golpe más directo y más devastador en los últimos meses de la guerra, porque no quedó un solo rincón de Ucrania que no temblara. No solo fue un ataque, una suerte de sentencia y una demostración clara de que no hay refugio, ninguno. Odessa, Kiev, Poltava, las principales ciudades ucranianas han sido impactadas bajo una lluvia de fuego. Con el embajador chino, Donald Trump. Vayámonos a escuchar al presidente de los Estados Unidos. Aquí le tienen hablando muy cerca del Día de la Victoria, que Estados Unidos ha movido al 8 de mayo, y a ver qué nos dice también de la guerra comercial. Vamos a escuchar en directo a Donald Trump. Estamos en el especial de la FED. En 18 minutos conocemos la decisión de la Reserva Federal. Vamos con Trump. I noticed France, I noticed other countries all getting ready for Victory Day. And I said, that's sort of strange, because David just added something. He said, we also rebuilt the world. And I didn't have that, and I should have that. That was a big factor. But I noticed all of the countries, Russia, having a big day tomorrow. And by the way, they lost millions of people, and they were absolutely a major factor. But there was no major factor like us. We won the war, and we won it with the help of others. But everybody was celebrating, but the United States of America... Déjame que les interrumpa un pelín, que le interrumpa a Donald Trump, pero esto es la ceremonia de juramentación del embajador en la República Popular China, David Perdue. ¿Saben qué? Fue una protesta multitudinaria, pero por increíble que parezca, no hubo registro. Al menos no en los medios occidentales. 500,000 de taiwaneses se levantaron contra Trump. Salieron a protestar y a exigir que su país no se convierta en la próxima Ucrania. En una manifestación histórica, los ciudadanos de Taipei gritaron en unánime rechazo a las políticas del gobierno de William Lai, que bajo la presión de Estados Unidos ha llevado a Taiwán a un peligroso giro geopolítico. Mientras los medios globales se enfocan en la narrativa de una Taiwán heroica enfrentada a China, el pueblo taiwanés pide ser escuchado. No quieren ser sacrificados en el altar de una guerra que no les pertenece. Well, the Polish people have had enough of the globalist agenda coming out of the European Union and Brussels, forcing their hand against to support Ukraine. Poland's already had taken in millions of Ukrainians, and it's really turned their country totally upside down. Well, Polish political member of parliament, Gregory Braun, has had enough. He has gone viral today for tearing down the EU flag and wiping his shoes on it and setting it on fire. Watch this.
Ministerstwie Przemysłu nasi posłowie przeprowadzili interwencję poselską. Wow. Done. A seguir analizando estas cuestiones en esta programación especial con Rubén Gisbert, si no me equivoco, está ya con nosotros en La Voz Televisión para darnos su punto de vista de este día histórico. ¿Qué tal? Muy buenas, Rubén. Buenos días. Muy buenas, Sergio. Buenos días. Bueno, pues quiero saber un poco cuál es tu primera opinión de este día histórico. Se decía que Rusia estaba aislada y, bueno, pues es una demostración, desde luego, de que esto no es así, ¿no? Digo, más o menos unos 30 líderes mundiales, algunas de las principales potencias del mundo. Hemos visto a Xi Jinping, que participaba y mucho en este evento. ¿Qué mensaje está mandando al mundo Rusia con este desfile? Bueno, el desfile de la victoria siempre ha sido un momento importante de reivindicación de la antigua Unión Soviética, de su posición, de su papel histórico en el mundo desde el siglo XX, en todo el siglo XX hasta hoy, y es un poco lo que también Vladimir Putin ha querido recuperar, pero no con las mismas connotaciones de la Unión Soviética, sino para de alguna manera reforzar el orgullo ruso y la posición rusa como una potencia que de alguna manera se recupera del propio colapso de la Unión Soviética. En este sentido, el escenario en el cual se quiere ahora mismo presentar es un escenario muy diferente al que podíamos ver en los desfiles de la victoria de la época de la Guerra Fría, sino que, digamos, el pretexto, ¿no? La efeméride que hoy, la vicisitud histórica que hoy se quiere poner sobre la mesa para reivindicar el papel, la fuerza política, económica y sobre todo militar rusa, viene en un enclave de transformación y de reconversión en la geopolítica mundial, en un momento en el que vemos claramente cómo la bipolaridad del antiguo orden geopolítico del siglo XX ha terminado totalmente, a pesar de que Estados Unidos ha intentado o intenta rescatar o recuperar, y ahora vivimos en un mundo o en un momento de multipolaridad, donde hay nuevos agentes que no tenían un papel preponderante en 1945, pero que sí lo tienen ahora, ¿no? Y es un momento en el cual efectivamente Rusia lanza un mensaje mundial de decir, bueno, no solamente no estoy solo, sino que además consigo confluir con diferentes países, diferentes sensibilidades, incluso el propio Netanyahu ha ido ya a Moscú, y es un mensaje sobre todo de fuerza y de potencia hacia lo que se ha venido llamando Occidente. Los espectadores, Juan Antonio estaba hablando sobre todo, bueno, de este desfile del Día de la Victoria, donde ha llamado mucho la atención las palabras, el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, hablando de que no va a permitir que se difame a Rusia. Donald Trump viene diciendo en los últimos días, en las últimas semanas, que Estados Unidos fue el ganador de la Segunda Guerra Mundial, el que derrotó a la Alemania nazi. Putin ha dicho que de eso nada, que no va a permitir que se hable de esta forma o que se difame a Rusia. ¿Qué te ha parecido lo más destacado del discurso de Putin? Bueno, a ver, es que, claro, Donald Trump, según él, es ganador hasta de la Liga Española. No, tampoco es el ganador.